Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La delegación de paz del ELN dijo hoy que la mesa de conversaciones en Cuba entró en pausa, lo que no significa que se haya suspendido, sino que esto sucede mientras se analizan los últimos pronunciamientos del gobierno. Según Pablo Beltrán, líder de la delegación de esa guerrilla, hay contradicciones entre las posiciones del presidente Petro y su delegación en el diálogo. El florero de Llorente esta vez fue un discurso del presidente Petro en el que dijo que hoy el ELN es diferente a la época de Camilo Torres y cuestionó si todos en esa guerrilla acatan las órdenes y si esta guerrilla tiene carácter político. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En su tercer día de audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que las autodefensas apoyaron electoralmente a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, así como al excandidato presidencial Horacio Serpa. Mañana culmina la comparecencia de Mancuso ante la JEP. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Mañana sería radicada la ponencia para la discusión de la reforma laboral. En el texto conocido esta noche se plantea que los contratos a término fijo se amplían a 3 años para pasarse a contrato a término indefinido. Además, ya se plantea el contrato para los trabajadores de las plataformas y la ampliación de la jornada nocturna. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Otro tiroteo sacude a Estados Unidos. 4 civiles muertos y 2 policías heridos en Nuevo México por el ataque de un hombre armado. Mañana inicia el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional dominada por el correísmo. Ucrania toma posiciones rusas en Bakhmut y asegura que las tropas de Putin ya no pueden lanzar una ofensiva a gran escala. Con una inflación de 108%, Argentina eleva sus tasas de interés a 97%. La OMS lanza alerta y advierte que los edulcorantes no ayudan a bajar de peso y aumentan el riesgo de diabetes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Farmington, en el estado Nuevo México, dejó al menos 4 civiles muertos y 2 policías heridos. El atacante fue abatido por las autoridades. Al menos 4 personas muertas, entre ellas el atacante y 2 oficiales de la policía, resultaron heridos durante un tiroteo en la ciudad de Farmington, en el estado de Nuevo México. Ambos policías reciben atención en un hospital local y se encuentran en condición estable. Según las autoridades de Farmington, el atacante fue abatido. La policía indicó que aún desconoce la identidad del agresor y el motivo que llevó a la balacera. El ataque armado provocó el cierre de varias escuelas públicas en la ciudad, que es de unos 46,000 habitantes. La gobernadora del estado de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, a través de su cuenta de Twitter, lamentó los hechos. Este martes, el presidente Guillermo Lasso se enfrentará al juicio político en el Congreso que busca su censura y destitución tras ser acusado por el presunto delito de peculado en Ecuador. La sesión clave que decidirá el futuro del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, iniciará este martes a las 10 de la mañana y podría prolongarse por varios días. En principio, los congresistas tendrán un lapso de 2 horas para exponer las pruebas en contra del mandatario. Luego, Lasso tendrá 3 horas para presentar sus alegatos en su defensa. Después, cada parte podrá presentar sus réplicas. Posteriormente, se dará inicio a un debate en el cual cada legislador puede intervenir durante 10 minutos. Al finalizar este último paso, la sesión se suspenderá y tendrá un plazo máximo de 5 días para reanudarse y efectuar la votación. Para que Lasso sea destituido del poder, el conteo debe arrojar al menos 92 votos a favor de su salida. De ser así, sería reemplazado por el actual vicepresidente del país, Alberto Borrero. En el Congreso hay 88 votos de la oposición, por lo que aún le faltarían 4 más para lograr la destitución del presidente. Lasso llegó a esta instancia después de la votación del pasado martes. Con la totalidad de los votos de la oposición a favor de la destitución del presidente, 23 en contra y 5 abstenciones, el Congreso decidió programar el juicio.
Si el mandatario supera esta situación, sería la segunda vez que logre salir ileso de una moción que busca destituirlo, pues la anterior se dio en junio del 2022. A pesar del oscuro panorama que vive Lasso, aún tiene la posibilidad de disolver el Congreso antes de la votación y dar paso a las elecciones generales anticipadas, donde saldría un gobernante encargado de terminar el periodo actual. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, continúa sumando apoyo en equipos de combate en medio de su inesperada gira por Europa. Durante el encuentro con el primer ministro británico, Rishi Sunak, se comprometió a entregar nueva asistencia en defensa aérea. El primer ministro británico Rishi Sunak recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Chequers, la casa de campo del premier, a unos 65 kilómetros al noreste de Londres. Reino Unido se sumó a Francia y Alemania en un nuevo impulso del presidente ucraniano por obtener nueva ayuda militar, mientras apunta a una contraofensiva frente a las tropas rusas. Cientos de misiles de crucero y drones de ataque con un alcance de más de 200 kilómetros serían suministrados por Londres a las fuerzas de Kiev. Además, con el pedido que hizo Zelensky sobre una coalición de aviones caza para reforzar su país, Sunak confirmó que no es algo sencillo construir esa capacidad de aviones de combate, ya que no se trata solo del suministro de aviones, sino también de la formación de pilotos y de toda la logística que conlleva. El Kremlin, al conocer las nuevas ayudas de los países europeos, advirtió que el aumento del respaldo de Occidente a Kiev traería mayor destrucción. Y Ucrania celebra sus primeros éxitos en la ciudad de Bakhmut, donde creen que pueden derrotar a las tropas rusas. A pesar de este avance, Moscú lanzó misiles y mató a 4 personas en el este del país. El ejército ucraniano celebró este lunes los recientes avances en torno a Bakhmut, lo que sería su primer contraataque con éxito en su lucha contra el ejército ruso por el control de la ciudad del este de Ucrania. Afirman que podrían destruir al enemigo incluso en condiciones extremadamente difíciles. Por su parte, el gobierno ruso advirtió que Moscú no ha cambiado su objetivo de capturar la ciudad de Bakhmut, asegurando que está reuniendo soldados de asalto en las afueras de la ciudad. Se espera que Ucrania lance pronto una gran contraofensiva a gran escala para intentar retomar el territorio ocupado por Rusia. Entre tanto, en el este del país, un ataque del Kremlin con misiles mató a 4 personas y alcanzó un hospital. De acuerdo con documentos de inteligencia filtrados recientemente, el líder del grupo de mercenarios rusos Wagner propuso al ejército de Kiev darle información sobre la ubicación secreta de las tropas rusas. Según esta filtración, el líder mercenario pedía a cambio que Ucrania entregara la ciudad de Bakhmut sin oponer resistencia. El jefe del grupo Wagner se ha peleado públicamente con los comandantes militares rusos, de quienes afirma furiosamente que no han podido equipar ni reabastecer a sus fuerzas. Los condados de Nueva York en Estados Unidos interpusieron una demanda para impedir que la ciudad aloje temporalmente a los migrantes que han entrado al país. Después del anuncio del alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien aseguró que la ciudad albergaría a algunos migrantes en hoteles de condados cercanos, las autoridades de Orange y Rockland presentaron demandas judiciales para intentar detener el plan que ya está en marcha. La reacción de ambos condados es generada por el plan de la ciudad que excede la autoridad y pasa por alto algunas de las leyes contra los migrantes. Tras analizar esto, también emitieron unas órdenes ejecutivas que prohíben la llegada de solicitantes de asilo. Ante la tensa situación vivida en la ciudad, las autoridades de Rockland declararon el condado en estado de emergencia, buscando evitar la llegada de los colectivos de inmigrantes. Sin embargo, los planes de Nueva York no cambian y la tensión crece alrededor del país. Con una inflación que supera el 108%, Argentina anunció un incremento en las tasas de interés del 97%. Con una inflación interanual que ha llegado a niveles del 109%, la más alta en 30 años, y el nerviosismo que genera la caída de sus reservas en dólares, Argentina puso en marcha un paquete de medidas para detener el fuerte impacto del aumento de precios en los consumidores. La primera de ellas tiene que ver con un nuevo ajuste en la tasa de intereses de referencia que elevó al 97% anual. Hace apenas 2 semanas, los intereses ya habían subido del 81 al 91%. También hace parte de las medidas de urgencia una mayor intervención del mercado cambiario por parte del Banco Central, al tiempo que se buscaría acelerar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de modo que le permitan al país contar con mayores recursos para hacerle frente a la situación.
Otro de los objetivos es enfrentar la especulación y abusos de las empresas por posición dominante. Suspenderían los derechos antidumping en algunas ramas de productos a fin de reducir el precio de las importaciones y fomentar la competencia. La Comisión Electoral de Turquía confirmó que habrá segunda vuelta de las presidenciales. Tayyip Erdogan, quien ha gobernado el país por más de 20 años, ve su poder amenazado al no asegurar la victoria en la primera vuelta. Turquía irá a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Más de 60 millones de turcos acudieron a las urnas este domingo 14 de mayo para decidir si el actual presidente Recep Tayyip Erdogan debería continuar en el cargo o si Kemal Kılıçdaroğlu tomaría el mando. La autoridad electoral confirmó que Erdogan obtuvo el 49,51% de los votos, mientras que su principal rival, Kılıçdaroğlu, recibió el 44,88% del escrutinio. Un escenario inédito para Erdogan en las justas presidenciales y que mantiene en vilo el futuro político de Turquía. El presidente de la Comisión Electoral indicó que con el recuento prácticamente terminado, ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos. Las elecciones presidenciales y legislativas en Turquía se llevaron a cabo en un contexto de crisis política y económica, así como de devastación por un terremoto que afectó en febrero al sureste del país. La segunda vuelta presidencial se celebrará el domingo 28 de mayo, una fecha que tiene un significado simbólico ya que marca el aniversario del mayor movimiento popular de protesta que sacudió al gobierno en el año 2003. La Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de edulcorantes, ya que advirtió que el consumo prolongado en el tiempo no es eficaz para bajar de peso y por el contrario aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares. La recomendación incluye edulcorantes sintéticos, bajos en calorías o sin calorías y extractos naturales que pueden estar o no modificados químicamente, como el aspartame, la sucralosa, la sacarosa, la stevia y sus derivados. La inteligencia artificial creó una estatua reuniendo estilos de 5 artistas. La estatua imposible es expuesta en un importante museo de Estocolmo. La inteligencia artificial ha causado sensación últimamente por la increíble cantidad de tareas humanas que puede llevar a cabo. Una sorprendente estatua hecha con inteligencia artificial, a la que llaman la estatua imposible, reúne los estilos escultóricos de 5 diferentes artistas. Esta figura es de acero inoxidable, pesa media tonelada y mide 150 centímetros de altura. Fue creada por la compañía sueca Sandvik, dedicada al corte de metales y engranajes para minería, quienes deseaban demostrar su talento con el uso de la inteligencia artificial. En el proceso de producción se utilizaron más de 20 herramientas diferentes como las de torneado, fresado, taladrado, roscado y brochado, junto con diversas soluciones de software. La nombrada estatua imposible forma parte de una exposición permanente en el Museo de Ciencia y Tecnología de Estocolmo, pues su creación fue algo sumamente complejo y novedoso. Muy buenas noches. Varios representantes de muchas instituciones de salud del país produjeron hoy un documento que han bautizado como Pacto Nacional por un mejor sistema de salud en Colombia. En él expresan preocupación con la reforma al sistema que el gobierno presentó al Congreso. El exministro de Salud, Augusto Galán, fue nombrado portavoz oficial de esas organizaciones que incluyen a las EPS, a sus usuarios, a la ANDI, a la CGT, a exministros de Salud, a exministros de Hacienda. El doctor Galán es nuestro invitado de esta noche. ¿En qué consiste el documento, doctor Galán? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamil, por esta invitación, en primer lugar. En segundo lugar, yo agregaría a esas asociaciones que mencionó, médicos, la presencia de médicos, de clínicas y de instituciones hospitalarias, pues clínicas fundacionales, que hacen parte pues, de esta inquietud que ha venido creciendo en el sector salud desde hace varios meses.
y que se congrega en torno pues, a esta iniciativa. Una iniciativa que parte, en primer lugar, de discutir, entender, porque lo hemos hecho durante muchos años o varios años, la necesidad de hacer cambios y mejoras en el sistema de salud. Sí, o sea, de ahí arrancamos. Sí. Arrancamos de un principio de que sí necesitamos unos cambios y unas reformas. En este documento dicen los firmantes, que son portavoces del sistema de salud en Colombia, que no es claro que la reforma a la salud presentada por el gobierno nacional contribuya al progreso en el derecho fundamental a la salud y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, entre ellos la libertad de escogencia por parte de los ciudadanos, de su asegurador y prestador, y amenaza los principios de la eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución. Pues hay un cambio muy profundo en los planteamientos que se han hecho en esa reforma y que llevan y conducen hacia una estatización del sistema de salud y vemos en esas asociaciones y en esos grupos que hacen parte de esta iniciativa o de este planteamiento una gran preocupación en ese sentido, digamos, la universalidad entendida no solamente como el derecho a tener un seguro, que de hecho ya lo tenemos, sino a que se satisfaga adecuadamente el plan de beneficios que se está estableciendo, estaría quedando, digamos, en entredicho en la propuesta que se ha planteado. En segundo lugar, el tema de solidaridad. Los subsidios cruzados que hoy existen, ¿no? Que el más rico puede financiar a quien tiene menos recursos, quien está sano, a quien está enfermo, quedaría eventualmente en entredicho también en el planteamiento que se ha hecho. Y otros aspectos de la eficiencia, ya se eliminan mecanismos de contratación, la unidad de pago por capitación, que es una modulación financiera del sistema, desaparecería. Los mecanismos de contratación ya los mencioné, la gestión integral de riesgos en salud, eso que es tan técnico, pero que es el agenciamiento del ciudadano y del paciente para que pueda recibir los servicios de salud indicados en el momento indicado, sobre lo cual seguramente tenemos que trabajar mucho más, pero que quedan diluidos en el planteamiento que se está haciendo. Dicen ustedes, doctor Galán, que el proyecto no resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios. Por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención. Ahí hay una preocupación sobre la creación de los CAPS. La atención primaria es algo que en el sector salud entendemos que hay que hacer, pero conforme está planteado, por una parte el mecanismo de contratación, porque mezcla un pago por subsidio a la oferta que llamamos en el sector salud directamente a los CAPS, con una eventual cápita para los niveles de segundo y tercer nivel de complejidad. Eso no entendemos cómo se va a dar, ni cómo los pacientes van a ser referidos entre ese nivel primario y los niveles más complejos. Ahí no hay claridad en el proyecto de cómo se va a hacer eso y se tiene fundamentado el temor de que haya una fragmentación en la atención mayor y que los pacientes vayan a quedar eventualmente a la deriva porque no hay un agente que contribuya o les contribuya a llevarlos adecuadamente dentro del sistema. Dicen ustedes en su declaración de hoy, doctor Galán, también lo siguiente: el proyecto no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes. Sí, la transición es un enunciado prácticamente, que se debe garantizar, pero no se dice cómo. Y hoy
fundamentalmente muchos de las asociaciones que estaban presentes y que están en este planteamiento y en esta propuesta son asociaciones de usuarios y pacientes que tienen el temor de que lo que hoy están recibiendo, en el momento en que lo están recibiendo, cómo va a ser el punto hacia futuro para recibir esas atenciones de medicamentos, pero no solamente de medicamentos, sino en caso de necesidad de sus consultas, del seguimiento que le deban hacer los médicos a los pacientes crónicos. Ahí hay una gran inquietud porque el proyecto no dice con claridad cómo lo va a hacer. ¿Y qué significa, doctor Galán, que el proyecto también elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población? Correcto. Hoy hay un agente, que es la EPS, que se debe encargar de eso que denominamos gestión de riesgos en salud. Ese agenciamiento, ¿en qué consiste? En que ese agente debe establecer la red de prestadores de servicio a donde van a atender a su población. ¿Cuál es la red de clínicas y hospitales? Primero. Segundo, tiene que hacer los contratos con esas entidades, los contratos de atención de esa población. Le tiene que hacer seguimiento a esos contratos, asegurarse de que las prestaciones de los servicios son las que esos pacientes requieren, que se las hacen oportunamente y que lo que se va a pagar por ello sea adecuado, sea justo, sea lo que corresponde, y hacerle seguimiento mediante auditorías a esos pagos, a esas facturas, y desembolsar y entregar esos pagos. Que no lo prevé el proyecto. Entonces el proyecto diluye esa función de agenciamiento en una cantidad de entidades estatales, empezando por la ADRES, que no tienen suficiente capacidad hoy para hacer esa labor. Entonces hay una gran inquietud en ese sentido. O sea, porque es que estoy viendo que ustedes también dicen que el proyecto crea múltiples instancias que aumentan brutalmente la burocracia. Ese es el riesgo que se ve. O sea, se crean comisiones, se crean comités, se crean unidades de planeación. La ADRES va a tener, digamos, como seccionales en diferentes departamentos o en diferentes regiones. Y lo que vemos ahí es una amplia posibilidad de que se establezca una burocracia que, por una parte, va a tardar mucho tiempo en poder asumir esas responsabilidades, no sabemos cuánto, y en segundo lugar, el riesgo de captura a nivel territorial de esas entidades es muy alto y no se prevé cómo se va a controlar. Y afirman ustedes, doctor Galán, que además la aproximación al impacto fiscal que tendría esta reforma han señalado varias decenas de billones de pesos. Sí, públicamente... 80 billones calculó el ministro Campo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿eso cuántas reformas tributarias son? No hay un cálculo claro de cuánto eventualmente pueda costar esta reforma. Los datos que se han entregado no son claros, no son precisos. El Ministerio de Hacienda, en realidad, de verdad, ha mantenido todavía un prudente silencio, que me parece que es natural que lo haga, hasta saber cuál es la reforma que queda. Pues el cálculo que hizo el doctor Ocampo antes de irse fue 80 billones. Billones, exactamente. Y señalan ustedes que la compleja operación del sistema que propone el gobierno no garantiza mejores resultados en prevención y en promoción de la salud. Sí, no es claro. Hay un enunciado de la atención primaria y sí, señor, una de las funciones primordiales de la atención primaria de salud tiene que ver con la prevención. De hecho, la promoción de la salud es una función que le compete mucho a las entidades territoriales, a las entidades públicas territoriales. Y uno no ve, Yamid, digamos, que esto se acompañe claramente del
el talento humano y de la formación del talento humano que se requiere para cumplir con esa función. Entonces, pues más allá de un enunciado, no vemos con claridad cómo se vaya a cumplir esa función y cómo podemos avanzar en esa labor importante de prevención. Y afirman ustedes también, doctor Galán, que el proyecto desconoce que el sistema de salud, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución, ha incluido una gran alianza público-privada. Digamos, uno de los logros importantes y significativos de estos 30 años es esa alianza público-privada que se ha alcanzado. Y nosotros creemos que es muy importante mantenerla. O sea, lo público es fundamental porque está pensando en el bien común, está pensando en la justicia social, está contribuyendo a que esos planteamientos y esa visión se mantengan. Pero lo privado ayuda mucho en el mejoramiento de la eficiencia, en el crecimiento de la calidad en la atención, en el mejoramiento de procesos, en la eficacia. Entonces, para nosotros es muy importante esa alianza público-privada y que se preserve. Aquí el planteamiento del gobierno hace prevalecer uno de los dos y consideramos que sería una pérdida muy grande para el desarrollo social del país que se desvanezca o desaparezca esa alianza público-privada. El doctor Augusto Galán, representante de muchísimas organizaciones e instituciones de salud en Colombia, con la presentación ante ustedes de las observaciones que la medicina en general hizo hoy en un extenso documento sobre el proyecto de reforma a la salud que el gobierno presentó al Congreso. Estamos hablando con el doctor Augusto Galán sobre un documento que escribieron hoy muchísimas organizaciones vinculadas con la salud que objetan seriamente el proyecto que presentó el gobierno al Congreso. Otra de las observaciones es la siguiente, doctor Galán. Los cambios propuestos por la reforma generan incertidumbre e inestabilidad laboral para más de 100.000 trabajadores y trabajadoras del sector salud. ¿Por qué? Esa es una referencia específica de la CGT y tiene que ver con los trabajadores que hoy están en la EPS, que se estima que son más o menos 100.000. En el sector salud podemos ser alrededor de 800.000 a 1 millón de personas que trabajamos en él. Y estos corresponden a las EPS. No se sabe qué va a pasar con ellos. No se sabe si se van a incorporar y a qué. Si van a ser absorbidos por el sector público, en qué condiciones. Si van a continuar en las EPS como generadoras. Como gestoras. Gestoras. Pero es que esa figura de las gestoras no está clara. No está clara si van a tener realmente una gestión de riesgos como la que venían haciendo. Y si lo van a hacer, ¿cuáles son las funciones? Eso es parte de la gran duda que existe. Y que hay luego un periodo de transición. Sí. El tema de transición, pues por una parte tiene que ver con los usuarios. Y justamente, como sea la transición de esas entidades y la capacidad del Estado de ir acelerando, digamos, la responsabilidad de asumir la salud en caso de que esa reforma pase, pues le irá a los pacientes también en la transición. O sea, si esa transición no es lo suficientemente adecuada en caso de llegarse a dar, armónica, que preserve y proteja los avances adquiridos en el derecho fundamental a la salud que hoy tienen o tenemos los colombianos, que esa es una parte primordial desde el punto de vista constitucional sobre la forma como hagamos la reforma, pues
pone en riesgo esos avances y pone en riesgo la salud de la población en términos de acceso a los servicios, en términos de oportunidad en el acceso, en términos de la calidad en la prestación de los servicios. Y en la parte final del documento, digamos que la medicina del país le solicita respetuosamente al gobierno nacional el retiro del proyecto de ley. Pues Yamid, lo que decía al principio, quienes estamos firmando este documento somos conscientes de que hay que hacer cambios y modificaciones para mejorar el sistema de salud, avanzando desde el punto al cual hemos llegado y no borrando y desconociendo los avances que hemos adquirido. Entonces, esta solicitud no se trata de atravesarnos a la reforma. Lo que estamos planteando es que hagamos un alto en el camino y recogiendo, por el otro lado, el planteamiento hecho por el presidente de la República el viernes de la semana pasada, de que hagamos las reformas sociales entre todos. La propuesta es efectivamente que la hagamos entre todos. Nosotros queremos también contribuir a esas reformas, no con meros formalismos de audiencias a las cuales eventualmente nos convocan y nos oyen, pero no nos escuchan y mucho menos nos atienden. Entonces, digamos, en esto es muy importante, Yamid, porque el artículo 49 de la Constitución, que es el que habla del derecho a la salud, sí, profundiza en la participación ciudadana más allá del mandato constitucional al cual tenemos derecho de ser partícipes de la democracia. En cuanto al derecho a la salud, lo refuerza esa participación ciudadana desde la iniciativa del proyecto, pasando por la discusión hasta llegar a la aprobación en caso de que se dé. Eso no se ha dado. Estas organizaciones, la mayoría, por no decir que la totalidad, no sienten que haya habido esa participación ciudadana en la discusión de este proyecto. ¿Y en qué consiste, doctor Galán, la propuesta que está contenida al final de su documento, en donde dicen ustedes que le piden al presidente la convocatoria de una gran mesa nacional para un debate amplio con la indispensable evidencia técnica y científica? Tal cual. No queremos que nos pase lo que le pasó a México, que tenía una evolución importante en su sistema de salud desde más o menos inicios de este siglo hasta el año 2020 y había logrado incorporar a más de 50 millones de mexicanos pobres al sistema de salud en una modalidad que se asemeja a nuestro régimen subsidiado. Ese no es el punto. El punto es que abruptamente tomaron la decisión en el gobierno actual durante el primer año de hacer una reforma con mucho voluntarismo político, con poca evidencia o nula evidencia técnica y científica y de manera apresurada. 2 años después tuvieron que sepultar la reforma que hicieron y hoy 50 y tantos millones de mexicanos se quedaron en el limbo de la salud. Nosotros el llamado que hacemos es a que no nos precipitemos, que tenemos claro que debemos hacer una reforma, pero para hacer la reforma debemos tener claro a dónde queremos ir y de dónde estamos partiendo, para ver qué debemos hacer en el camino. Eso no lo hemos visto claramente en esta propuesta. Entonces, el llamado es a eso. Hagamos una reforma entre todos, como dice el presidente Petro, por supuesto que queremos hacerla, pero hagámosla entre todos. Y este documento, doctor Galán, que firman tantas entidades médicas, ¿a quién está dirigido? Está dirigido al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, pero también a los ciudadanos del común, a la opinión pública, a los que se sientan identificados con la necesidad de hacer un cambio en el sistema de salud, pero un cambio ponderado, un cambio que nos convoque a todos. No se trata
de quién tiene la razón, Yamil. No se trata mucho menos de quién impone su razón. Se trata de que entre todos encontremos la verdad para un renovado contrato social para la salud. ¿Y usted o ustedes en general han tenido ocasión de hablar con el señor ministro de Salud? Pues no, todavía. Nosotros no. Algunos de estas organizaciones han podido hacerlo. Tuvieron una primera reunión. ¿Y plantearon esto? Hasta donde yo tengo entendido, no plantearon detener, pues... ¿Este documento lo redactaron todos? Este documento lo redactamos entre todos en este fin de semana, para ser claros, desde el viernes. O sea, esto surgió, sí, entre otras razones, porque hemos escuchado con mucha atención al ministro y nos abre una gran esperanza. O sea, el ministro es un hombre con una capacidad política muy grande, con un conocimiento de la política, con una capacidad, entendemos, de búsqueda de consensos y de concertación, y él lo ha planteado de esa manera, lo ha dicho públicamente. ¿De diálogo? De diálogo, exactamente, de diálogo para la concertación. ¿Y ustedes ya pidieron el encuentro? Hemos pedido el encuentro. ¿Y ustedes creen que con el estilo de gobierno del presidente Petro, él va a retirar el proyecto? Ya retiró el primero, ¿no? Y volvió a presentar el segundo, que es más o menos lo mismo. Pues yo no puedo responder por el presidente. Pero esa es la aspiración. La aspiración es esa. La aspiración es que nos escuchemos. O sea, él lo dijo el viernes de la semana pasada. Es decir, doctor Galán, si el proyecto de ley presentado al Congreso se presenta como está presentado, lo que viene es una especie de, digamos, de repetición del desastre mexicano. Pues corremos ese riesgo. Ahora, hay otra cosa a tener en cuenta, Yamil. Todo este esfuerzo, y hay serias dudas sobre temas jurídicos de esta reforma, sobre si esto tiene contenido estatutario y se está tramitando como una ley ordinaria. Todo este esfuerzo termine fallido. ¿Ustedes quieren que sea un proyecto de ley estatutaria para que vaya primero a la Corte? No, nosotros lo que queremos es que haya una reforma la que sea más conveniente. ¿Cuáles de esas normas son ordinarias y los debemos tramitar por una ley ordinaria? Pues lo tendremos que ver. Si algunas de esos planteamientos sobre los cuales se llegue a consenso, así en esa mesa que estamos planteando y demás, necesitan reformas estatutarias, pues tendremos que proceder por esa vía. ¿Y cuáles orgánicas? Para los firmantes, el proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno 2 veces, el mismo, pues con pequeñas reformitas, no es bueno. Pues no le apunta a solucionar, no vemos que sea la solución de las necesidades que el sistema de salud tiene. Tiene cosas buenas, pero cosas que deben ser corregidas. Tiene cosas que son atinadas. Es muy posible no. Yo diría que es eso. Mucho del qué estamos de acuerdo. Hay muchas dudas sobre los cómo y cómo es que lo debemos hacer. Y ahí es donde debemos trabajar más. Doctor Galán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamil. Usted ha sido muy amable. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro CM. Noticentro 1, CMI. Estalla minicrisis en negociación con ELN. Reclamo de la guerrilla a Petro por sus críticas al movimiento. Comandante del ejército dice que ELN no tiene voluntad de paz. Mancuso dice que los paras apoyaron a Serpa, a Pastrana y a Uribe. Expresidentes desmienten y atacan a exjefe paramilitar. Manifiesto médico contra reforma a salud. Comienza desaceleración en la economía. Lista ponencia a reforma laboral. 13 feminicidios en el país. Bogotá, la más afectada. Revelan aterradores videos de feminicidio en Unicentro. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La delegación de paz del ELN aseguró hoy que la mesa de conversaciones en Cuba entró en pausa para analizar los más recientes pronunciamientos del presidente Petro. Dijo, sin embargo, que esto no significa que se haya suspendido. Según Pablo Beltrán, líder de la delegación de esa guerrilla, hay contradicciones entre las posiciones del presidente Gustavo Petro y sus delegados en los diálogos. El florero de Llorente fue este discurso del presidente Petro, donde dijo que hoy el ELN era diferente a las épocas de Camilo Torres y cuestionaba si todos en esa guerrilla acataban las órdenes y tenían hoy carácter político. El ELN ha variado, por ahí de vez en cuando es que se acuerda, no es un grupo insurgente. Esta mañana el Comando Central respondió asegurando que la mesa de diálogos había entrado en crisis. Las declaraciones del presidente interrogan de manera pública a nuestra delegación. Se cuestiona su representatividad. Por tanto, el gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar el proceso de paz con el gobierno. La presidencia emitió un comunicado de respuesta donde ratificó el carácter político de los diálogos y del ELN. Mediante la resolución número 036 del 6 de marzo del presente año, se reconoce la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y asimismo se ha reafirmado y expresado en el Acuerdo de México firmado por ambas delegaciones. Este proceso para el gobierno nacional es serio y coherente con la súplica constante de las comunidades para cesar la violencia en los territorios. Con este pronunciamiento todo parecía resuelto. El impasse que se generó con relación a distintos debates sobre lo dicho por el presidente están superados. Participe en el diseño de ese Sin embargo, al terminar la tarde, en una entrevista hecha por el propio ELN, el jefe de la delegación, Pablo Beltrán, habló sobre las contradicciones entre el presidente y su delegación en la mesa. Entre el equipo que está negociando aquí y digamos, la oficina del presidente, sus asesores, no sé, su gabinete inmediato, su círculo más cercano, no hay buena comunicación. Beltrán respondió a lo dicho por el presidente Petro. Entonces, si viene el presidente y le dice a los generales que nosotros somos un grupo no político como el Clan del Golfo, pues entonces toda la negociación se va al traste. El vocero del ELN descartó la propuesta de un cese el fuego bilateral territorial y cuestionó que siga la matanza de líderes sociales. Lo que sí yo puedo garantizar es que si el ELN firma un cese, hasta el último militante, hacia el último integrante del ELN, así esté en la parte más recóndita y más secreta, va a cumplir el cese. Por ahora, la mesa entra en una pequeña pausa que mañana podría estar superada. La mesa está pasando por una pausa. Los trabajos que había hoy lunes los suspendimos a la espera de que hubiera la respuesta del gobierno y quedamos de convocarnos mañana martes para estudiarla. De acuerdo al estudio que se haga de las posiciones, se reactivaría la mesa. Beltrán pidió que el diagnóstico sobre el conflicto armado no sea unilateral, sino que se elabore desde todos los sectores de la sociedad. El presidente Gustavo Petro recibió el apoyo de dirigentes políticos de varias tendencias por su postura frente al ELN. Consideran que ese grupo guerrillero no está dando muestras de querer poner fin a su violencia. El presidente Gustavo Petro recibió el respaldo de algunos dirigentes políticos frente a la controversia con el ELN. Inclusive la caracterizada líder uribista Paloma Valencia está de su lado. El ELN es el único responsable de la crisis, como es el único responsable de los crímenes que comete y del terrorismo que comete. El ELN no puede pretender que el presidente les dé más de lo que ya todo lo que les ha dado, tratamiento especial por ser de izquierda y pedir en Europa que no los traten de terroristas. Angélica Lozano, del Partido Verde, también está acompañando al presidente Petro en esta minicrisis. Acompaño en esto la apretada de tuercas que le hizo el presidente al ELN, que se pongan serios, si tienen unidad de mando, sí pueden dominar, o sea, sí responden, son los que ordenan y ejecutan esos asesinatos en el Chocó o en Arauca. El exconcejal de Bogotá, Antonio Sanguino, considera que la mesa funciona si las dos partes se conectan con sus mandantes. Lo primero es que hay que pedir unidad en la voz del gobierno entre quienes están sentados en la mesa en representación del presidente, y también hay que pedirle
unidad de mando al Ejército de Liberación Nacional. En concepto de los dirigentes políticos, los diálogos con el ELN deben tomar por el camino de la seriedad y la firmeza de las dos partes. Para el Ejército Nacional, el ELN no tiene voluntad de paz, ya que ha protagonizado múltiples hechos de violencia. El comandante del Ejército, el general Mauricio Ospina, aseguró que la fuerza pública seguirá atacando, pues no hay pactado un cese al fuego. Para el comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Luis Mauricio Ospina, una intención de paz total en Colombia se da por parte del gobierno nacional y no por parte de la guerrilla del ELN. Nosotros hacemos la tarea, en este momento no hay cese bilateral contra el ELN, los resultados continuamos haciéndolos, pero ellos tienen una intención diferente y ya ese es un tema político. Advierte que con más violencia no se va a llegar a ningún acuerdo. El señor presidente nos lo ha dicho en muchas ocasiones, entre más hable yo de paz, más tienen que prepararse ustedes porque desafortunadamente el común derrotero de los grupos organizados en Colombia, desafortunadamente el concepto creen que es que entre más violencia más se les va a prestar la atención. El señor presidente tiene una mano tendida y les ha dado muchas oportunidades. El general Ospina también confirmó que hubo enfrentamientos entre las disidencias de las FARC en límites entre el departamento del Meta y Cundinamarca. En su tercer día de audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que las autodefensas apoyaron electoralmente a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. En su tercer día de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso se refirió a alianzas entre funcionarios civiles, paramilitares y fuerza pública. Aquí hubo pactos que se adelantaron con diferentes políticos. Mancuso aseguró que las autodefensas pactaron la elección de alcaldes hasta por 12 años y habló de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General. A nivel de fiscales generales de la Nación, a través de ellos se nombraron funcionarios públicos. Hubo acuerdos para que no se persiguiera la autodefensa, para que las investigaciones que se adelantaran no involucraran a miembros de autodefensa, para que se archivaran en muchos casos. No, yo no tengo la culpa de nada de eso. Mancuso también aseguró que ejecutaron el asesinato del periodista Jaime Garzón por orden de altos mandos militares. Vea, me ha tocado amarrar los betunes por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político. Después del homicidio, del asesinato de Jaime Garzón, que fue una petición directa a Carlos de altos mandos militares que podré contarle a usted en una audiencia privada por lo delicado, por la presunción de inocencia. También se refirió al asesinato del alcalde del Roble Sucre, Eudaldo Díaz, en abril de 2003. El alcalde del Roble fue una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe atacaron los testimonios del ex paramilitar Salvatore Mancuso. Pastrana lo llamó cobarde, asesino que miente. El expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter dijo hoy que le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dinero del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo, pierde aquí y allá todos los beneficios que le concede la justicia. Y luego, en otro trino, declaró que la JEP no debe conceder al cobarde asesino Mancuso una encubridora audiencia a puerta cerrada. Debe ponerle la cara a Colombia y a los países que lo incluyen en listas terroristas. Por su falso testimonio, debe pasar a la justicia ordinaria, y anexó una carta a la JEP con ese pedido. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe nuevamente negó que haya recibido apoyo del paramilitarismo. El padre de Ru me informó que Salvatore Mancuso pedía que me apoyaran. Rechacé públicamente ese apoyo, tal cual el padre de Ru ha confirmado a medios de comunicación, dijo Uribe en su cuenta de Twitter.
El expresidente Iván Duque criticó al gobierno en los diálogos que se adelantan con el ELN, organización a la que llamó anarquista. El ELN lleva, y perdónenme que lo diga así de coloquialmente, mamándole gallo al Estado colombiano durante 5 décadas, mientras siguen cometiendo toda suerte de fechorías y actos de violencia. Si el ELN tiene voluntad de paz, tiene que liberar a los secuestrados y tiene que ponerle fin a los actos criminales. El exmandatario criticó las reformas que busca hacer el gobierno Petro y advirtió que un pueblo que desprecia la seguridad está condenado al triunfo del crimen. Los principios de estatización son contrarios al emprendimiento. Los principios de arrebatarle al sector de la salud la hermandad público-privada son peligrosos porque significa poner la ideología por encima de la salud de los ciudadanos. Las declaraciones del presidente Iván Duque se dieron al recibir el Premio Jerusalén de manos de la Organización Sionista Mundial en Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que no aceptó el sometimiento del excomandante paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Nunca participé. Después de escuchar durante 2 días a Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas, la JEP determinó que todas sus declaraciones muestran claramente la intención de ofrecer poca o nula información a la JEP, motivado además en salvaguardar exclusivamente sus propios intereses defensivos, mas no en contribuir decididamente a esclarecer la verdad para las víctimas y la sociedad. En ningún momento he tenido que ver nada con el paramilitarismo, yo lo que fue combatiente. Jorge 40 no entregó una verdad plena y de este modo fracasó la última oportunidad que tenía para ingresar a la JEP, pues no demostró su rol de bisagra entre los paramilitares y la fuerza pública. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que en la región del Sumapaz las disidencias ya están cobrando extorsiones. Luego del recorrido realizado por la región del Sumapaz en compañía de la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, el gobernador del Meta denunció que un grupo de 7 personas están intimidando a los habitantes de la región. Han visto 7 personas uniformadas y con armamento en la zona del páramo de Sumapaz. O sea, la presencia es real. Pero nos hablaron fue del número de personas y de la característica en cómo vieron a esas personas que no son fuerza pública. Asimismo manifestó que las disidencias de las FARC siguen citando a los presidentes de juntas comunales. Nos hablaron de 2 personas que ya los tenían extorsionados y a una persona que ya la están obligando a salir del territorio porque la amenazaron de muerte. Y esa persona ya sacó a su esposa y a su hijo del territorio y ahora esa persona va a abandonar el territorio. El pronunciamiento lo hizo en una rueda de prensa en la sede de la gobernación del Meta. Gremios y organizaciones médicas pidieron al gobierno el retiro de la reforma a la salud y convocar un pacto nacional. En un documento suscrito por 43 gremios y organizaciones, además de 12 exministros de Salud y de Hacienda, pidieron al Gobierno Nacional el retiro del proyecto de reforma a la salud y convocar a una gran mesa nacional. Según el informe, en 14 puntos explica los grandes riesgos para el sistema de salud, como la prestación del servicio, la sostenibilidad financiera y el marchitamiento del sector privado. Y del futuro de la gestión integral de riesgos en salud. El proceso de agenciamiento de la población, la articulación de las redes. Esos temas son centrales y definen el tipo de modelo de sistema de salud que vayamos a tener. Y pueden generar muchos conflictos y yo creo que esa es la razón por la cual no se ha podido llegar a un acuerdo. También se advierte que se abre la puerta a la burocracia y no se plantea una arquitectura institucional. Una vez más, los gremios consideran la importancia de un pacto nacional. El gobierno nacional responda a la propuesta hecha en el día de hoy, del establecimiento de una mesa de trabajo, de una mesa técnica, y a partir de ella estaremos tratando esos temas. Tampoco se da garantías en materia de prevención. El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate, hizo un llamado de atención a los abogados que están protestando por la decisión de la Corte Constitucional sobre la presencialidad en los juicios penales.
Simplemente yo llamaría a los abogados que están protestando contra este tema a que piensen en la justicia como nosotros los funcionarios tenemos que pensar, que es como un servicio público, no como un negocio. El presidente de la Sala Penal de la Corte hizo una fuerte defensa a la presencialidad en los juicios penales. Aseguró que la virtualidad ha traído múltiples inconvenientes. Nosotros creemos que los juicios virtuales a veces le quitan solemnidad al acto de administrar justicia. Creemos que los juicios en general deben ser presenciales. Advirtió que la virtualidad ha conllevado a que la práctica de algunos testimonios sea libreteada. Los testigos deben ser espontáneos, deben rememorar por sí mismos lo que vieron, y realmente hemos notado en la práctica que algunos abogados han invertido, o algunas oficinas de abogados han invertido más en teleprompter que en abogados para efectos de los testigos. También cuestionó el papel de los funcionarios judiciales en la virtualidad. Tenemos el problema de que han abandonado las regiones. Nosotros hemos visitado lugares donde los jueces no volvieron a las regiones, y uno de los grandes problemas del Estado colombiano es la falta de presencia estatal. Y en muchas partes la única presencia estatal es el juez de la República. Y esto respondió el magistrado a quienes aseguran que la justicia se volverá aplazatoria si vuelve la presencialidad. El 80% del aplazamiento de las diligencias judiciales se deben a maniobras dilatorias de algunos abogados. Entonces lo que tiene que hacer la gente es colaborar con la Administración de Justicia, que ese es un deber ciudadano. Actualmente la Sala de Primera Instancia de la Corte practica juicios virtuales. Si usted ve en la Sala de Primera Instancia, todos los magistrados están en sus despachos haciendo los juicios virtuales. Nadie está haciendo un juicio virtual desde un carro, desde la orilla de una piscina o desde otros lugares aún menos respetables. Se conoció el primer texto de ponencia de la reforma laboral que será radicado en los próximos días. Este lunes se conoció el texto de la ponencia de la reforma laboral. Entre las novedades se encuentra que el contrato a término fijo se amplía a 3 años y después de este tiempo debe pasar a un contrato a término indefinido. Sobre las jornadas laborales se plantea lo mismo que el proyecto radicado por el gobierno, que amplía la jornada nocturna a partir de las 6 de la tarde y no como se encuentra actualmente a las 9 de la noche. La ponencia de la reforma laboral además plantea la creación del contrato jornal y no elimina, pero pone límites a la tercerización. Asimismo, plantea un contrato especial para los trabajadores de las plataformas. Sin embargo, desde Alianza y Agremiación de las Plataformas Digitales no están conformes con lo planteado en la ponencia conocida hoy. No hay ningún acuerdo entre el gobierno nacional o los ponentes que radican y el gremio de las plataformas. Lo que están proponiendo en este texto de ponencia es supremamente grave porque obligan a que todos los repartidores tengan que ser empleados. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que a través de diferentes tipos de contrato, el gobierno busca que los trabajadores tengan estabilidad laboral. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defendió en forma vehemente la reforma pensional y laboral en la última audiencia pública regional en Norte de Santander citada por la Comisión Séptima del Congreso de la República, en relación a críticas de varios sectores económicos que se perderían más de 450.000 empleos, dijo que eran comentarios imprecisos. Porque eso parte de un supuesto que no es cierto, es como si en Colombia no hubiera dinámica. Lo que sí le podemos decir al país es que el recorte de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no generan empleo. Lo que nosotros hoy pretendemos es, al contrario, generando estabilidad a través de los contratos, donde ponemos 5 formas de contratación distintas: el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, el contrato de obra-labor, el contrato para el campo, el contrato especial para las plataformas digitales, pero también extendemos el contrato del trabajo doméstico. En relación a la reforma pensional, envió un parte de tranquilidad para los colombianos que gozan de este privilegio. La Fiscalía le otorgó un acuerdo de colaboración al exdirector del Instituto Nacional de Vías, Invías, Daniel García Arizabaleta, en el que se compromete a declarar en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso Odebrecht. El caso Odebrecht tendría uno de sus movimientos más significativos en los últimos años, con un acuerdo que la Fiscalía le va a otorgar al exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta, investigado por las irregularidades que rodearon la suscripción de la Ruta del Sol Sector 2. García se comprometió a declarar en contra del ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. En el documento conocido por este noticiero, García adquiere 2 compromisos: el primero, aceptar cargos, y el segundo, declarar exclusivamente en contra del político.
El testimonio promete ser importante para la Fiscalía, que adelanta la investigación contra el ciudadano Óscar Iván Zuluaga, en orden a demostrar el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial y que no reportó ante la autoridad electoral. Zuluaga ya había tenido un capítulo en el caso de Brecht, siendo investigado por una posible financiación irregular en su campaña con el fallecido publicista Duda Mendoza, caso que terminó archivado en el Consejo Nacional Electoral. El proceso ahora revivirá en la Fiscalía para aclarar si entraron $600.000 a la campaña desde Brasil. El fiscal general Francisco Barbosa negó la petición de Nicolás Petro para que se aparte del proceso por presunto lavado de activos. La Corte Suprema tendrá que definir si mantiene la decisión del fiscal o si avala la solicitud del hijo del presidente Petro, quien dijo que su proceso se vería afectado por el choque entre su padre, el presidente, y el fiscal Barbosa. La Procuradora General Margarita Cabello cuestionó una disposición del plan de desarrollo que faculta al gobierno para definir la política antidrogas. No podemos con los proyectos de ley seguir centralizando y reuniendo en el nivel central todo el poder del país. Desde un foro en la Universidad del Rosario, la Procuradora anunció que pidió un encuentro con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para esclarecer por qué un artículo del Plan de Desarrollo le quita al Consejo Nacional de Estupefacientes el rol de definir la política antidrogas. Encontramos en el artículo 192 que se faculta al Gobierno Nacional no solo para adoptar e implementar la política pública de droga, sino también le dieron la facultad de formular la política de drogas, que siempre ha estado única y exclusivamente la formulación de la política de drogas en cabeza del Consejo Nacional de Estupefacientes. El ministro de las Tecnologías de la Información, Mauricio Liscano, aseguró que no se recibirán ni lotes ni casas por el anticipo de 70.000 millones de pesos que se hizo sobre el contrato con Centros Poblados. De los 70.000 millones de pesos solo se han recuperado 7.000 millones del anticipo que se perdió en el contrato de conectividad celebrado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados. Nosotros nos sentimos resarcidos si nos pagan en recursos. No vamos a recibir lotes o cosas raras, primero porque no sabemos el origen lícito de esas propiedades y segundo pues porque ¿cómo cuantificamos eso? Me entra un lote con una copropiedad de 10 personas. El Estado cómo vende ese lote y qué hace con ese lote. Ya si ellos hacen un acuerdo y se lo entregan a un banco y el banco nos entrega la plata, pues que lo hagan ellos, pero nosotros aquí no recibimos sino plática. Entre tanto, otros operadores avanzan en la ejecución del proyecto con el que debía cumplir la Unión Temporal. Pero estamos trabajando en eso y estamos exigiéndole claro que tiene que ponerse al día con la conexión de las escuelas. El nuevo secretario general de la Presidencia, Carlos Ramón González, respondió a informaciones sobre su patrimonio, asegurando que en un país capitalista no es pecado hacer dinero honestamente. En respuesta a una nota de prensa en la que lo presentan como poseedor de varios bienes raíces y predios rurales, el nuevo secretario general de la Presidencia, Carlos Ramón González, dijo que su capital es de origen lícito y trabajado con honestidad. Pues la verdad no sé cuál es el sentido periodístico de esa página, no lo entendí. Que digan que tengo una platica, que he conseguido unos recursos, no hay ninguna acusación de que haya hecho nada malo, pues no sé. Esa información, ¿qué sentido tiene ponerla en los medios de comunicación? Pues es que ser exitoso en un estado capitalista no es ningún pecado, es precisamente para eso estamos y a eso nos enseñan desde chiquitos. Ahorre, mijito, para que tenga plata cuando sea grande. Eso no es ningún pecado. Carlos Ramón González se despidió hoy de la presidencia de Alianza Verde, pidiendo que su partido siga acompañando la agenda legislativa de este gobierno. 4 jóvenes murieron ahogados debido a la creciente súbita de un afluente en el sur del departamento del Cesar. 4 jóvenes, entre ellos 2 menores de edad que disfrutaban de un paseo junto a otras personas, murieron tras ser arrastrados por una creciente súbita de la quebrada Sardinata en el municipio de San Martín, sur de El Cesar. Lamentablemente, allá en el sector de la quebrada de Sardinata, fue una fuerte inundación, una fuerte creciente súbita que se presentó en esta temporada, que es una ola invernal al cual estamos
tener presente, pendiente de no hacer estas caminatas. Los organismos de socorro, luego de una intensa búsqueda aguas abajo, hallaron los cuerpos de Yurben Estrada González, de 18 años, Juan David Gómez Sánchez y los hermanos Yoser Julián, de 16, y Víctor Manuel Pacheco, de 14 años. Continúan los feminicidios en Colombia, van 64 casos en lo corrido del año. Bogotá, Cali y Medellín reportan el mayor número de casos. Los feminicidios están disparados. En el país ya van 64 casos este año y en Bogotá 12, un 30% más que el año anterior. Lo que estamos viendo es que las alertas tempranas en estos casos no se están atendiendo. ¿Qué es eso? Antes de llegar al feminicidio hay por lo menos 6 violencias anteriores y ahí es donde no se está llegando a poder proteger a la víctima hasta que ya se consolida el feminicidio. Las ciudades más peligrosas para las mujeres son la capital, Cali y Medellín, además del departamento de Nariño. Aunque según la Fiscalía se han esclarecido el 98% de los casos, la lupa está sobre la efectividad de las medidas de protección. De cada 10 feminicidios, 6 ya tenían una alerta adicional, es decir, la víctima ya había buscado ayuda. En el Día de la Madre, 8 mujeres fueron asesinadas en Colombia. Un hombre condenado por feminicidio asesinó a su compañera sentimental en medio de una visita conyugal en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. En la cárcel de Cómbita de alta seguridad ubicada en el departamento de Boyacá, fue asesinada una mujer quien asistía a una visita conyugal. Su agresor tiene antecedentes por feminicidio. La hipótesis que se maneja es que fue asfixiada y luego de esto pues fue utilizada una cuchilla, una prestobarba, la que normalmente circulan en los establecimientos del orden nacional por las personas privadas de la libertad. En otro hecho aislado en la cárcel La Modelo, cuando una mujer salía de visitar a su pareja, fue asesinada por hombres armados. A través de arma de fuego por 2 personas que se movilizan en una motocicleta, se inicia una investigación específica para identificar e individualizar a las personas que ultimaron. Esta es la cifra de mujeres asesinadas en el Día de la Madre en Colombia. Muerte de mujeres en el país, estamos hablando de 8 muertes. Con velas y flores en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá rindieron homenaje a Erika Aponte, la víctima más reciente de feminicidio en la capital de la República. El padre de la joven aseguró que nadie protegió a su hija y que el agresor la amenazaba con matar a su familia si lo dejaba. El que aparece arrodillado es Cristian Camilo Rincón, quien intenta dispararse luego de asesinar a su expareja Erika Aponte en el Centro Comercial Unicentro. Este señor, a pocos metros del feminicida, cubre con su cuerpo a una mujer, mientras otros huyen desesperados. Él fue a buscarla varias ocasiones. Ella llamó a la policía y la policía lo dejó ir. Lo dejó ir y no hizo nada. Ella tenía protección y no le prestaron atención. Las autoridades se hacen sordos en ese caso, en esos casos. Erika Aponte, de 26 años, fue la víctima de este feminicidio. Llevaba 11 años viviendo con Cristian Rincón, con quien tenía un hijo de 8 años. Aunque se demoró muchos años, finalmente acudió al llamado a las instituciones y las instituciones actuaron en menos de 24 horas. Y le ofrecieron la asistencia psicosocial, jurídica y el máximo nivel de protección que podíamos ofrecerle, precisamente porque era evidente que estaba en un riesgo de feminicidio, que era el traslado a la casa refugio. Por su propio criterio y circunstancias, Erika decidió no aceptar esa opción. En varias oportunidades había intentado separarse de su agresor, pero estaba amenazada. Él estuvo el sábado en la noche porque él la iba a matar ese día. La escondieron, a ella la escondieron y no la pudo matar. El problema de jurisdicción habría desencadenado la tragedia. Las medidas de protección las tenía que garantizar Soacha, a donde se había trasteado Erika, pero ella trabajaba en Bogotá. Los policías de Soacha no pueden actuar en Bogotá, no tienen la jurisdicción para actuar en Bogotá. Esta noche, con una velatón en el Centro Comercial Unicentro, amigos y familiares despidieron a Erika. En Estados Unidos, un tiroteo en la ciudad de Farmington, en el estado de Nuevo México, dejó al menos 4 muertos y 2 policías heridos. Este martes, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, se enfrentará a un juicio político. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Varios agentes estuvieron involucrados en el tiroteo que se dio en la ciudad de Farmington, Estados Unidos. En el ataque armado, al menos 4 personas murieron y 2 policías resultaron heridos. Ambos fueron trasladados a un hospital local y se encuentran estables. Por su parte, el sospechoso fue abatido.
El Congreso de Ecuador dará inicio al juicio político del presidente Guillermo Lasso este martes. La sesión puede extenderse por varios días más hasta tomar la decisión final que marcará el futuro del mandatario. Aunque la situación de Lasso es complicada, no es la primera vez que se enfrenta a un juicio político, pues en junio de 2022 ya se había presentado y salió ileso. Ucrania logró su primer contraataque con éxito en su lucha contra el ejército ruso por el control de la ciudad de Bakhmut, al este de Ucrania, y afirma que puede derrotar al enemigo incluso en condiciones sumamente difíciles. Entre tanto, en el este del país, un ataque del Kremlin con misiles mató a 4 personas. La economía colombiana creció 3% en el primer trimestre del año, según el DANE. Aunque la economía del país creció un 3% en el primer trimestre de 2023, registra signos de desaceleración comparado con el crecimiento del mismo periodo del año anterior, que fue de 8.2%. Desde el DANE explican esta situación. Lo que veíamos hace un año correspondía a esa gran recuperación que teníamos después de la pandemia. Los niveles que estamos observando ahora ya son los niveles tradicionales que tiene la economía colombiana justo antes de pandemias. Las actividades que jalonaron el crecimiento fueron las financieras y de seguros, aportando el 1%, seguida de las artísticas con un 0.7% y la administración pública con un 0.3%. Todos los juegos de azar por internet que siguen muy dinámicos, esto viene sucediendo desde la pandemia, pero es algo que aprendimos, sostuvimos y que todavía lo vemos en este primer trimestre, y también otras actividades culturales, las ferias, las fiestas, Carnaval de Barranquilla. La construcción fue la única categoría que cayó un 3.1%. Esto cae principalmente por obras civiles, entonces están cerrando muchas obras civiles que se venían haciendo, muchas comenzaron a cerrar incluso desde el último trimestre del año pasado, pero por el contrario, todas las obras residenciales y no residenciales siguen creciendo, la construcción de viviendas, sobre todo apartamentos de estrato 4 y 5, construcción de locales, bodegas siguen creciendo. Es básicamente por el cierre de obras civiles. El indicador de seguimiento a la economía se ubicó en el 1.6% en el mes de marzo. El presidente Gustavo Petro les pidió hoy a las grandes cadenas bajar los precios de los alimentos de la canasta familiar, tal como lo hizo Tiendas Ara con 200 productos. La cadena de Tiendas Ara pertenece al grupo portugués Jerónimo Martins, de alimentación y manufactura. La decisión de bajar los precios de 200 productos de la canasta familiar se da unos días después de que el presidente Gustavo Petro realizara una visita oficial y se reuniera con el presidente de Portugal y con el primer ministro, además de empresarios de ese país. En este comunicado oficial, la tienda dijo: el portafolio de productos fue elegido para tener el mayor alivio posible en la canasta de los hogares colombianos. Y mediante su cuenta de Twitter, el presidente respondió: agradezco a Tiendas Ara su compromiso para reducir sus precios. Productos como arroz, huevo, aceite, frijol, pasta, chocolate de mesa, avena, leche en polvo, los de aseo y cuidado personal disminuirán entre el 10 y el 45%. Invito a más empresas a sumarse a esta iniciativa. Más de 5.000 trabajadores, entre directos e indirectos, de Viva piden ayuda al gobierno ante la decisión de Avianca de desistir de la integración con la aerolínea de bajo costo. Entre las peticiones de los trabajadores de Viva al gobierno está la de una renta básica de un salario mínimo para atender las necesidades de cada hogar y que se proteja el derecho a la salud. Algunos de ellos, las mujeres embarazadas, hombres enfermos, mujeres cabeza de familia, también hombres, sus familias dependen económicamente de los ingresos que devengaban de esta compañía. Tenemos un problema social, tenemos un problema no solamente laboral, sino social tremendo. Desde Avianca aseguran que varios empleados de Viva podrían ser contratados solo si se registra un crecimiento en la operación. Si las operaciones crecen, pues se necesita operacionalmente trabajadores. Y ahí vendrá la oportunidad. Ya la compañía revisará qué tipo de trabajadores va a necesitar. Desde la Aerocivil aseguraron que se mantendrá el plan de protección para los pasajeros afectados por el cese de operación de Viva. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacotur, sostuvo que Colombia aumentará sus exportaciones agroindustriales a Estados Unidos en los próximos 4 años. En los 11 años del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, las exportaciones han crecido de 5.500 millones a 11.497 millones de dólares. El potencial para los próximos 4 años se da para los productos no mineros como la agroindustria. Ahí se prevé un mercado de 400 a 1.399 millones de dólares. Se necesita un producto que cumpla con los requerimientos de calidad y necesidades del mercado de Estados Unidos,
y al mismo tiempo que tenga productividad, que sea competitivo. La dirigente señaló que se debe continuar trabajando en productividad, diversificación y tecnificación, dando señales de estabilidad jurídica y cumplimiento a las reglas de juego. ¿Qué necesita Colombia para aprovechar más el acuerdo comercial? Productividad de las empresas, cumplimiento de las normas de calidad y el trabajo mancomunado entre el sector público y privado para poder llevar esos productos a Estados Unidos. El comercio exterior será clave para la economía colombiana. Colombia avanza en políticas de construcción sostenible con el impulso de proyectos en vivienda de interés social. La construcción sostenible es uno de los pilares en Colombia con miras de desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente. Asimismo, generar costo-beneficio desde la cadena de producción hasta el usuario final. La vivienda de interés social se ha convertido en uno de los puntos de referencia. En los últimos 10 años, el sector de la construcción avanza a pasos agigantados. Se pasó de un proyecto certificado a 258 que ya cumplen con estándares internacionales de sostenibilidad. Sobre todo dándole mucho énfasis a la vivienda de interés social, que es donde realmente se requiere hoy en día que hayan eficiencias en ahorro en agua, en energía y en el manejo de los materiales. Bien lo dice el informe de la Sobancaria, donde Colombia registra un 83% con certificado de excelencia en el diseño para mayores eficiencias. Con estas certificaciones lo que se busca es un ahorro en el agua, un ahorro en la energía, un ahorro en los materiales y darle un muy buen manejo a los residuos sólidos que se generan en los proyectos. Precisamente la banca apoya los proyectos sostenibles con beneficios en el desembolso de créditos. El gobierno hace lo propio con exenciones tributarias. La exención de los IVA de estos elementos importados y adicionalmente exenciones tributarios en el impuesto de renta a los proyectos que se hagan de vivienda sostenible. Colombia avanza a un buen ritmo en comparación con sus pares de América Latina. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, aseguró que el programa Mi Casa Ya lo dejó desfinanciado el gobierno de Iván Duque y señaló que este gobierno está haciendo movimientos presupuestales para entregar este año más de 70.000 subsidios de vivienda. Durante una audiencia pública hoy en la Comisión Quinta del Senado, la ministra Catalina Velasco presentó el estado del programa Mi Casa Ya. No hay plata para tanta gente que necesita el subsidio de vivienda. Era necesario ordenar Mi Casa Ya, porque 500.000 personas esperando subsidio, 80.000 viviendas que se construyen al año, 44.000 subsidios y una expectativa que se generó sin el debido soporte presupuestal. En la audiencia una pobre mujer lloró al contar su drama. Tiene adjudicado el subsidio, pero el gobierno no lo ha desembolsado y la empresa constructora le está cobrando intereses de usura. Yo gano un mínimo y el millón lo tengo que pagar, me quedo sin nada. Sin nada, es que pago el arriendo, los servicios y me quedo sin nada. A veces sin darle que comer a mis hijos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,95% a 1.148 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 1,72% a 60.960 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 4,05% a 17.530 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,18% a 27.880 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.506 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.350 pesos y la venden en 4.420 pesos. Un euro cuesta 4.959 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.93. El azúcar se transó en 26,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.30. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75.53. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.089 pesos.